Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora y compartir las principales noticias nacionales e internacionales. Gracias por acompañarnos en cualquier rinconcito de la República Dominicana, igual en el resto del mundo. Buenos días a nuestros compañeros Randy Ortiz, Danilo Basilio y Miguel Torres. Placer saludarles, jóvenes. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Danilo. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda nuestra teleaudiencia de cada día. Aquí estamos. Así es. Buenos días, compañeros. Listos estamos para hacer nuestro trabajo. Así es que esperamos que la teleaudiencia, a quien saludamos con deferencia, nos acompañen hasta el final. Que reciban nuestro trabajo con los mejores deseos. Qué bien estar aquí con ustedes. La costumbre hace ley, nos habituamos a estar tempranito en este grupo excelente de la comunicación. Martes 23, mañana Boreal está en el aire. Hoy tendremos un gran programa. Sean bienvenidos, amigos, aquí en la República Dominicana y el mundo. Buenos días. Y qué bueno poder compartir con ustedes todas estas informaciones. Rifamos el primer turno en el día de hoy. Adelante, Randy. Bueno, nada. Gracias, Atahualpa. Aquí estamos. El proceso de investigación de involucrados o presuntos involucrados en una red societaria de acciones ilegales y de robo al fondo público, de acuerdo a lo que ha imputado el Ministerio Público tras investigación, crece cada día, no solo en tamaño, sino en detalle, demostrando hasta qué punto puede crecer un cuerpo delictuoso o delictivo en perjuicio de lo que aportamos todos los dominicanos a través de impuestos que se pagan conforme consumimos productos o servicios que están gravados en un mecanismo natural que tienen los gobiernos, que son los administradores del Estado organizado, de la sociedad en que vivimos, para lo cual debería ser sagrado. Sagrado en un país donde todavía más de la mitad de la población, pero mucho más, está en lo que en cualquier parte del mundo se considera línea de la pobreza. Y que hay por lo menos un 20% de la población, y probablemente más, que está por debajo de la línea de la pobreza. Hay que saber lo que es la pobreza como tal, para entender que es por debajo de la línea de la pobreza. Resulta, sucede y viene a ser que el país tiene un crecimiento económico sostenido que está regularmente por encima del 5%, situación que le sería envidiable a muchas naciones del hemisferio. Sin embargo, esa producción no se traduce en desarrollo, o sea, que no tiene como objetivo la calidad total del nivel de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, en la República Dominicana no hay de manera automática una entrada a un sistema de pensión a partir de los 60 años y de un X número de años de servicio. Puerto Rico, que cabe en la parte este, de San Pedro de Macorís para allá, ese es el tamaño de Puerto Rico. Y cualquier puertorriqueño a los 60 años, no es que él sale a buscar su pensión, es que lo llaman para decirle, mire, usted entró en la edad de pensión,
le tocan tanto. A partir de ahí le asignan para gasolina si tiene vehículo. A partir de ahí les regalan las medicinas. Por las precondiciones, por las condiciones que tiene una gente ya en la sexta década. A veces hasta antes. Ahí esa persona no se deja morir de hambre porque el Estado le garantiza a través de cupones o de lo que sea lo necesario para vivir. Y en épocas difíciles, como ha pasado con la pandemia, le dan dinero en efectivo y lo sacan del área de trabajo hasta que vuelvan a trabajar si esa persona quiere a esa edad seguir trabajando. En la República Dominicana se han creado estamentos de robo donde participa mucha gente, no solo los que están ahí señalados, según el Ministerio Público, ¿verdad? Sino que en la República Dominicana usted llega no a los 60, a más de 60 años, habiéndole servido al Estado en sus diferentes maneras, porque hay dos sistemas de pensiones, uno del que tuvo un historial privado y otro del que estuvo al servicio público. Y no solamente no te llaman, sino que no importa la diligencia que tú hagas, lo más probable es que no, ni siquiera te atiendan y ni te atiendan mal. Usted no cae en ningún sistema de pensión, de seguridad, de aporte de alimentación, de atender sus necesidades de salud, ni de nada que se suponga lo que la sociedad le da a cambio de lo que usted dio a lo largo de toda su vida. Entero, Puerto Rico cabe en la parte este del país y no entera. Estoy hablando de San Pedro de Macorís, porque el pedazo que va de la capital a San Pedro de Macorís, ese sobraría. Pero solo Puerto Rico. En cualquier caso, usted va a Costa Rica y pasa lo mismo. Pues en la República Dominicana hemos tenido una clase política y algunos empresarios que se han dedicado a robarle a los demás de manera descarada. Y algunos de ellos tienen el tupé de burlarse de los que viven bien, pero que no reciben eso y a veces tienen limitaciones, porque ellos fueron parte de un robo. Y tú ves que se regodean, se vanaglorian de que ellos sí son poderosos. Y todo el mundo sabe cómo, en todos los escándalos que han estado y cómo se han estado manejando. Entonces llega un momento en que cuando ustedes ven estos procesos, uno casi los aplaude. Qué pena que mucha gente va a quedar fuera, porque mientras en otros países hace muchísimos años que los crímenes y los delitos no prescriben, en la República Dominicana solo a partir del 2010 es que eso ocurre. Por lo tanto, todo lo que se ha robado, toda esa acción criminal de depredación de los bienes públicos, y si no se iniciaron, y de hecho no ocurrió, acciones legales para mantener vigente como se establecía, pues eso fue un regalo de la sociedad a los ladronazos grandes, a los medianos y a los pequeños, porque los hay, parejeritos de vecindario que también robaron. Por lo tanto, no es ocioso entender que mucha gente se sienta muy feliz de ver a toda esta gente, pero el estupor de ver cómo hubo un entramado, y estamos hablando de uno, hay que ver de los demás entramados que ni siquiera se les ha puesto la mano. Hay que ver que se llegó, porque por simple inspección no se daba cuenta que había mucha gente robando y que no existiera un mecanismo interno de regulación, de averiguación para establecer que eso estaba pasando. Pero lo que es peor, que jefes de Estado, y no solo uno, tuvieran a su alrededor a los que se supone estaban para defender y eran los que robaban, con el beneplácito, el visto bueno o el alelamiento de algunos que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes. Qué bueno, uno se regodea de por lo menos ver a mucha gente teniendo hoy que entrar al zafacón de la historia y estar en ese escenario público donde todo el mundo ve y sabe quién era usted después de privar
de ricos rutilantes y de ser más inteligente que los demás, enrostrándole al pobre en este país que nadie tiene nada seguro todavía, su riqueza mala vida, pero que la presentaban como bien habida. Qué bueno que estén ahí. Bueno, yo creo que uno como que se está acostumbrando. Dominicano se acostumbra fácil a ver el manejo de tanto dinero de una manera tan burda. Estoy refiriendo al caso Coral 5G. ¿Tú sabes lo que es llegar a una transacción dentro de un banco para comprar unas tierras? Aquello, cuánto miles la tarea, y que el dinero llegara en un saco, en efectivo, y que la gerencia del banco no le preguntó a nadie de dónde lo sacaron, cuando todo el mundo sabe que la ley de lavado de activos hace que los bancos son de las trampas para descubrir cuando se está manejando dinero que puede ser mal habido. Y que eso ocurriera así de una forma tan rara. Y es verdad que el poder obnubila tanto. Como yo nunca he tenido poder, ni siquiera en mi casa, no puedo contestarme esa pregunta. Y tú sabes lo que es un oficial con una responsabilidad tan grande. Agarrar y comprar más de 25 inmuebles a nombre de sus suegros. A nombre de sus suegros. Pero sucede y viene a ser que la suegra, a nombre de quien está una gran cantidad de esos palacetes, apartamentos de lujo, tiene un trabajo. Ella trabaja. Ella es conserje de una oficina. Ella trapea y saca la basura. Y cuando la llaman para preguntarle, estos apartamentos, no, yo no he comprado ningún apartamento. Y esta finca, no, yo no he comprado ninguna finca. Que de una forma, por eso digo que sí es verdad que el poder obnubila. Esa es la teoría del Ministerio Público. Pero de una manera tan descarnada y con tanta seguridad que lo plantea el Ministerio Público que uno ni siquiera tiene oportunidad de dudar. Y que eso estuviera pasando así. Que una muchachita de 18 años le dice, mira ese paquete de cheques, fírmamelos, porque yo soy militar y no lo puedo firmar. Y la muchachita firma todos esos cheques. Ella está involucrada, la muchachita de 18 años. Está en el expediente, que uno incluso le pide a la justicia que ser engañada de una forma tan inocente hace que esta muchachita lo que hayan hecho es que la hayan metido la pata de los caballos, porque ella lo firmó todos los cheques, y esos cheques eran para emitir pagos sobre combustible que nunca se recibieron las cantidades de combustible. Yo gocé mucho ayer porque vi una señora que fuñe mucho en los medios de comunicación, tiene un programa ahí de 1 hora, y ella se pasó la tarde entera, esa hora en el día de ayer, diciéndole a sus televidentes que buscaran calculadoras para que le sacaran una regla de 3. Dice, fulano de tal, mi amigo, le echó 5,000 pesos de gasolina a su camioneta. Y él cogió el tiempo y le da 6 minutos. Yo quiero que me saquen ahora, ¿qué tiempo dura para dispensar 700 millones de pesos en gasolina? ¿Qué tiempo se dura? Y ella cogió de chercha eso, pero estaba haciendo una bendita denuncia que está contenida en la solicitud de medida de coerción porque eso ocurrió. Los tanques que están debajo de la tierra en las bombas de gasolina no cogen 700 millones de pesos en combustible.
Sin embargo, eso ocurrió y no se despachó, según el Ministerio Público, un galón. Solamente en el pago. Por eso está el dueño de la bomba metido en el bendito expediente. Digo que uno se acostumbra a ver este tipo de entramados, porque tuvimos muchísimo con los antipulpos. En este caso, y eso lo voy a resaltar, parece que al Ministerio Público no le va a ir mal. Hay dos periódicos de hoy que titulan algo que dijo el magistrado Camacho en audiencia, para justificar los 18 meses de medida de coerción. Que esos imputados, algunos de ellos, para asustar a testigos les decían, no se metan con la guardia, no se metan con la guardia. Esa es una. Y otra es que hay uno de esos generales que no se le está pidiendo los 18 meses. Lo que significa que probablemente haya llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para cantar como si fuera Pavarotti, aseverando todo lo que plantea el Ministerio Público. Si eso es así, el asunto está feo y podría incluso engordar mucho más. Uno se asombra de que se puedan hacer cosas aquí, así, con el dinero que tanto joden con la vaina de los impuestos. Sí, hay que pagar más impuestos. Y es para eso. Con razón, uno hasta por olfato dice, a mí que no me jodan con tantos impuestos, me van a poner más. Y uno como que se opone por lo magro que son las entradas, además por el destino que se le da o que vemos que se le dio en el pasado reciente a esos dineros que con tanto dolor uno tiene que poner cada vez que va a comprar una caja de fútbol. Miren, tengo un tema relacionado con eso, pero visto desde otro ángulo y hacer un poco de historia. Hasta ahora, con esta operación Coral, el estamento militar y policial había sido intocable. Y esto, si nos vamos al pasado, podríamos hablar hasta de la fortaleza de los militares y los policías que vienen desde la época de Trujillo, la autoridad del tranque, del palo, la tranquilidad de palo, la tranquilidad de tranca y la paz de palo. No, y el sosiego viene de soga. Y cómo se ha manejado el Estado justamente, o los presidentes, con el tema de los militares y los policías. En el gobierno de Bosch, no solo era una oligarquía que se oponía a cualquier cambio democrático que fuera beneficioso para el pueblo y que tocara sus intereses. Los militares estaban en primera línea para oponerse a cualquier cambio que quitara o transparentara su accionar dentro de la sociedad dominicana y que quitara sus privilegios. Porque se habían convertido en caciques. Y ustedes saben cómo terminó el gobierno del profesor Bosch. 7 meses y lo tumbaron. Regresa el doctor Balaguer en el 66 y el doctor Balaguer justifica, mantiene ese estado con los militares y maneja la situación dando prácticamente fueros a esos militares y manteniendo un equilibrio entre los 4 o 5 mayores generales que tenían el poder en términos de liderazgo militar o de fortaleza militar. Y justificaba hasta la famosa goma, que fue una palabra que usó Balaguer para obviar el tema de que se hablaba desde esa época de los 12 años
de lo que le tocaba a aquel que era encargado de compras de las Fuerzas Armadas o del Ejército, de la Policía, de la Marina, que tenía implícito mínimo un 10%. Y esas posiciones las turnaban porque ese duraba un año en esa posición o 2 años y ya salía multimillonario. O salía millonario, no multimillonario salía porque eran pesos. Eran poca la circulación de dinero, pero era millonario. En aquella época usted tener $1 millón de pesos, usted era súper rico. Viene y se mantiene esa situación con Joaquín Balaguer hasta que llega don Antonio Guzmán, que viene y destutana con el apoyo del país y de gobiernos internacionales, por supuesto, Estados Unidos, a ese grupo de generales que era el que tenía el poder militar en la República Dominicana. Y entra una nueva camada a la dirección de los institutos castrenses y a la Policía Nacional. Pero sigue la misma situación. Se cambiaron los rostros, se quitaron esos liderazgos de antaño que tenían guardias y policía, pero lo interno, las acciones internas se mantuvieron. Y el caso de Jorge Blanco, que con el ministro, en ese entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez, en contubernio con Peña Valentín y Leonel Almonte, Exacto. hicieron también de las Fuerzas Armadas un botín. Y de ahí surge la acusación, aparte del elemento político que pudo haber y hasta de venganza del doctor Balaguer en el 86, la realidad era que estaba la corrupción ahí, en esa parte que se pudo probar. De las piñas que estaban a 2 pesos y se la vendían a 8 y a 10 pesos. El avituallamiento, que siempre ha sido producto, elemento de corrupción, los uniformes, las botas y todo eso, también era parte del botín de esas compras. Y así llega Leonel Fernández y en un momento determinado dice que no puede tocar algunos estamentos porque lo tumban. Ustedes recordarán esa palabra de Leonel Fernández, esa frase de Leonel Fernández. Y siguió Hipólito Mejía con lo mismo. O sea, esos estamentos nunca habían sido tocados y era vox populi que las riquezas que exhibían los generales, los coroneles, los capitanes, los tenientes, todo el que tuviera un rango de oficial, no se podía justificar con un salario que ahora es una estrella, comparado con lo que ganaban en aquel entonces. Pero usted veía un teniente, un capitán, un mayor, un coronel, un general con finca, casas de veraneo, casas en la playa, todo eso usted lo veía. ¿Qué es lo que sale con esto? Que por primera vez, y ahí coincido con Randy y en una parte con Danilo, se ha tocado algo que nunca se pensó que se podía tocar. Por eso cuando empezó el caso 5, que yo dije, señores, hemos entrado en un terreno que no sabemos hasta dónde que va a llegar el fondo. Porque si esto, fíjense que hay algunos elementos que están relacionados con la policía. Pero si le tocara el turno a la Policía Nacional, la profundidad de este abismo que hemos entrado para investigar el asunto de la corrupción en las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no sabemos cuántos kilómetros hacia abajo hay. Porque es el mismo esquema. Lo único que estos aparentemente se pasaron de la raya, nunca pensaron que iba a llegar un ministerio público o un gobierno, pero vamos al ministerio público, que se atreviera a tocar esa parte. Por eso sale la expresión de Camacho de que hay algunos que durante el proceso dijeron no se metan con los guardias. Y en los medios de comunicación, y lo voy a decir responsablemente,
hay personas que están incitando y queriendo involucrar a las Fuerzas Armadas como si fuera el todo corrupto. Cuando los que han deshonrado el uniforme y la misión de las Fuerzas Armadas, e incluyo a la Policía Nacional, son esos que están imputados y otros más. Esos son los que han deshonrado. Y eso, si nos vamos al plano político, cuando se señala cómo es posible que un presidente, hasta un entorno familiar, no se dé cuenta de que una persona está exhibiendo riquezas que no puede justificarlas con su salario, con su trabajo. En el entorno político se vio eso también en las pasadas administraciones. Aquí a Santiago vino el presidente Leonel Fernández a la inauguración de una casa de un compañero del PLD. Una casa valorada más o menos en 16 o 18 millones de pesos. Me recuerda el tema de Lilis. Cuando usted se roba la gallina del vecino, esconda la pluma por lo menos. Y el presidente, sí, qué bien, que te está yendo bien, pero ¿por qué no vino? ¿Por qué no preguntó de dónde sacó el dinero ese compañero que no tenía 2 pesos antes de entrar al gobierno y le está invitando a inaugurar una casa de 15, 16, 18 millones de pesos? ¿Cómo un presidente puede llegar a ser tan permisivo de que su entorno de la más cercanía, la mayor cercanía, esté comprándose un yate de 800,000, 700,000 dólares y que usted lo ignore o no lo sepa porque no le llegó la información de alguien que le dijo: presidente, pero ven acá, fulano de tal acaba de comprar un yate? Y usted le diga: fulano, ven acá, y ese yate que tú compraste, o esta finca que tú compraste, o estos apartamentos que tú has comprado, o que tú pusiste a fulano de tal aquí. O sea, la permisividad. Entonces, dice el refrán que en la confianza es que está el peligro. Llega un momento, como señalaba Danilo, en que la confianza en que no me va a pasar nada, que yo no voy a salir del gobierno, y si salgo del gobierno va a venir otro que va a continuar esa misma línea, porque no se va a quitar la bicoca que tiene arriba, va a continuar lo mismo que yo estoy haciendo, porque yo he seguido lo mismo que estaban haciendo los otros, y todos salieron millonarios y a nadie les tocó. Pero un día resultó que sí, que se acabó el cuento. Y como dice el famoso refrán también, ahora este cuento ha cambiado. Entonces, querer involucrar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas es como querer hacer como hacen con los políticos. Todos los políticos son corruptos. No, hay políticos corruptos y hay gente que entró a la política con seriedad, con honestidad y que nunca se ha robado un peso. Entonces quieren involucrar en una acción hasta cierto punto peligrosa, malsana, con mala leche. Algunos en los medios de comunicación señalando que eso es peligroso, meterse con los guardias, porque están ofendiendo, le están diciendo corrupto a todas las Fuerzas Armadas. No. Y ahí mismo también existen los controles internos que señala Rand. ¿Cómo es posible que un ministro de las Fuerzas Armadas, por eso digo que no sabemos hasta el fondo, que vamos hasta la distancia del fondo de este y otros casos que podrían investigarse y ampliarse, que un ministro de las Fuerzas Armadas no sepa, no se dé cuenta cuando la Guardia se sabe todo, que este coronel está comprando tal cosa y que este general está comprando tal cosa? Porque no nos vamos a quedar en el comandante en jefe. Vamos a empezar también con los que son los que tienen el día a día, que son los que manejan los presupuestos. Y se pensaba que nadie le iba a tocar. Y yo creo que la población en sentido general que aguantó, se quedó callada durante mucho tiempo, y perdónenme que me esté extendiendo, pero ya voy a terminar, aunque el comentario da para más todavía. Esa población sabía lo que estaba pasando y cómo se movía el dinero y todo lo que pasaba y quiénes.
y este que anda en un carro de esta naturaleza y esta familia que ha crecido de esta forma. Esa población que conocía todo eso, hoy debe apoyar las medidas que se han adoptado, que se defiendan en los tribunales. Y felicitar al Ministerio Público que se ha atrevido a entrarle el pico a eso. ¿A dónde vamos a llegar? No sabemos dónde vamos a llegar, pero por primera vez se está tocando algo que era intocable. Y esto, yo pienso que es un mensaje a la nueva generación de oficiales que está ahí en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y que puede llegar a alguien con la suficiente fortaleza para decir, bueno, señores, no solo es el asunto político, no solo es el asunto privado, también los estamentos militares, como pasó en Argentina, que la cúpula militar se hizo dueña y señora de ese país hasta que vinieron las revisiones y vino un gobierno y agarró a los militares y los sometió a juicio. En el país nunca se había tocado por el miedo a que viene un golpe de Estado, que aquí no hay posibilidad de un golpe de Estado ni una intentona. No lo hay. Ya la tradición en República Dominicana del ejercicio democrático y del ejercicio del poder del voto, aquí no hay un guardia que se atreva a intentar hacer una intentona de golpe de Estado. Entonces dejémonos del miedo, apoyemos lo que se está haciendo y saludemos, como hizo Randy, el que alguien se haya atrevido a tocar esas epidermis que nunca se le había dado un pellizquito. Bueno, pues ahora se le dio un pellizco. Nos vamos a publicidad, jóvenes. Venimos en un momentito. El tema es para largo, porque hay muchas informaciones, pero lo podemos abordar más adelante y ampliarlo también, porque este es un tema que se está viendo ya como si fuera una especie de conspiración, y no es así. Venimos en breve. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública,
más cercano a su gente. Óyeme, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta será una Navidad muy especial. Doña María ya podrá limpiar su casa, lavar las frutas y hervir los vegetales para la cena de Nochebuena y fin de año. Además de lavar su ropa sin cargar cubetas, gracias a que por primera vez su sector recibe el servicio de agua. Cada día son más los sectores que se están beneficiando con los servicios de Corazán. Y para este nuevo año, la institución pretende llegar a mayor cantidad de hogares de Santiago. Corazán les desea una feliz Navidad y un próspero año 2022. Y un detalle adicional que se me quedó también en el comentario anterior. Todo el mundo aquí sabe que muchas veces se asignaban o se asignan todavía policías y guardias a servicios privados de protección de empresas que reciben un salario y el superior de ese policía o de ese guardia cobra el dinero del salario del policía en lo que él está sirviendo en el sector privado o a sectores privados que tienen policías asignados. Llegó un momento en que el mismo ministro de Interior y Policía señalaba, el anterior, que de 34,000 agentes de la policía apenas estaban en la policía el 50 o 55%. El otro 45% estaba prestando servicio en el sector privado, en tiendas, en supermercados, en bancas de apuestas, en consorcios y en todo eso. Y el salario de esos no lo recibían. Bañándole los perritos a la querida del general. Cuidando también la querida y los perros, bañándoselo y llevando el carrito de supermercado. Exacto. Y no solo cobraban el salario del policía o del guardia, sino que también había que darle parte de lo que ganaban en el sector privado. Por eso digo, señores, no sabemos hasta dónde va a llegar. Y fíjense un dato que está en el expediente, que hasta cierto punto dice, bueno, ¿por qué esto no llegó hasta arriba? Dice el expediente que este entramado crearon una estructura tal que tenían hasta sellos de instituciones del Estado y que hacían cortes normales, o sea, regulares, para burlar justamente los controles del gobierno. O sea, no estamos hablando de niños de teta. Estamos hablando de una estructura que se armó y que es difícil de pensar que se le podía llegar, se le podía meter en la mano o meterle el pico, como se dice. Mira, Atahualpa, el asunto es tan serio que ahí intervino asuntos internos de esas instituciones que se hacía de la vista gorda, dejaba pasar.
Hasta ahí llegó el asunto. Y nosotros no nos recordamos lo que ocurrió en Paya. Y lo que acaba de ocurrir ahora en Barahona, donde una dotación completa se agrupa, no solamente para recoger una droga que llegaba por mar, sino distribuírsela y buscar a los narcotraficantes que la iban a vender más para adelante. No, yo le vendí una parte a fulano. Y a fulano yo no le di nada de lo que me tocó a mí, porque él solamente me dio el teléfono del narcotraficante que me iba a comprar la droga que nosotros tumbamos en la playa. O sea, es una cuestión como si fuera una infección generalizada, que eso es muy peligroso para el Estado, porque tú pones muy lejos que alguien pueda iniciar o tener una sonada, porque el que hace un cesto hace 100. Y tú no puedes asombrarte de lo que pueda sobrevenir de alguien que vea su pellejo en peligro de perderlo. Y tú sabes lo que es, después que tú eres general, tener que pasar a dormir en una mazmorra con todo el poder que tú tenías, que podía disponer de todo, no solamente del poder que te daba el uniforme, sino de la gran cantidad de dinero mal habido que obtuviste. Poner todo eso en peligro, a mí no me asombraría absolutamente nada. Lo que me refiero es que hay gente en los medios de comunicación que están tratando de barrar a toda la organización, a todas las Fuerzas Armadas, y no es así. Es precisamente lo que andan buscando, crear un ambiente de intranquilidad, de que cuidado, que aquí no hay peligro de eso. Sería bueno preguntarle a los... No hay ese riesgo. Sería bueno preguntar... Es mi entender. Lo que hizo eliminar de la posibilidad de golpe de Estado en la República Dominicana no es solo la democracia, fue el pueblo. Aquí se dio un golpe de Estado lamentable porque cortó el desarrollo sano de la sociedad con un presidente serio que decía que el presidente no tiene amigos, que el que está en el gobierno está sirviendo, eso no es de amigos. Le dieron un golpe de Estado porque se opuso a la corrupción. ¿Y qué fue lo que pasó? Se produjo la única revuelta en Latinoamérica solo en rechazo a las acciones de los corruptos, que fue la Guerra de Abril. Y Estados Unidos, hipócrita hasta el delirio, que dicen que ellos luchan, que ellos extraditan gente, que han interrogado, que van a jalar gente, como se dice en el lenguaje de ahora, cuando llaman a una gente interrogatoria, embuste, que no hacen nada de eso. Eso vinieron a cercenar el proceso que se dio el pueblo, primero en las urnas y después en las armas, para volver a su democracia y a su gobierno decente. Eso lo hicieron y a partir de ahí hemos vivido en esa situación. Yo creo que aquí no se da golpe de Estado, porque los militares que pudieran hacerlo, yo comparto con ustedes de la idea, que no hay condiciones ni mínimas para eso, sino porque aquí hay sembrado en este pueblo una lección. Que se atrevan, es lo que hay que decirle. Atrévase, acuérdese del 65. Usted se siente más macho de hombre que todos los machos de hombre como general del golpe de Estado. Que ahora, para usar una frase de aquella época, que ese golpe de Estado va a durar menos que una cucaracha en un gallinero. Me excusan la palabra para los que están desayunando en este momento. ¿Usted entiende? Eso también, eso está en la Guerra de Abril hoy tiene más símbolos que nunca. Porque fue una guerra para restituir el gobierno que no era corrupto. Porque nosotros tuvimos gobiernos que no eran corruptos. Pero hay que ver quiénes de la sociedad, encumbrados en la sociedad, en la política, más Estados Unidos, que les repito, hipócrita de arriba abajo, pararon eso. Pararon eso. Esta corrupción, eso de involucrar a los militares, a la policía, es viejo. Es viejo porque como eso era una zona vedada, lo que pasara ahí nadie se iba a atrever. Hasta que se pudiera. Bueno, las circunstancias maduraron y sí se puede. No solo se puede, se debe.
Porque si la policía es la auxiliar de la justicia, la que persigue a los delincuentes como instrumento que usa el Ministerio Público, porque el que persigue realmente el Ministerio Público, la policía lo que es auxiliar de la justicia. Usted no ve que dicen de que la policía hizo un allanamiento y no se hizo acompañar de un fiscal y eso es ilegal. Es al revés. El que hace los allanamientos debe hacerlo siempre. Es el Ministerio Público y se hace acompañar de la fuerza pública, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia en favor del orden. Parece una contradicción, ¿verdad que sí? Pero es así. Y tiene la otra parte, los militares para defender el territorio, la independencia, ese tipo de cosas. Esas son las razones de ser. Entonces, pero ¿qué pasa? Se manejó, como señala Atahualpa, las Fuerzas Armadas siempre se manejaron como algo intocable. O un poder aparte. No, usted es auxiliar del poder civil. Pero aquí, la Fuerza Armada y la policía, ellos entendían que estaban por encima y como estaban acostumbrados a eso, y cualquier cosa amenaza con un golpe de Estado. Cosa que no significa nada. Ahora bien, hay un objetivo fundamental. Así como se ha entrado a este entramado putrefacto, también hay que ir a otros elementos de la sociedad donde todavía no se toca, porque es que tenemos que ir por escalones. Que usted es fulano de tal, que usted es el ministro de la presidencia, que usted está involucrado en una controversia donde la cosa no está clara, usted también hay que investigarlo. Ahora, ¿usted es culpable? No. A todo el mundo se le presume inocencia hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad que sí? Ahora, cuando usted evade, o los que están alrededor suyo evaden, o los superiores suyos como que evaden, como que usted está libre de pecado, como que usted tenga una especie de paraíso intocable por la justicia, eso le quita fuerza. Porque ¿a qué conclusión va a llegar la gente? Oh, sí, hay gente que se puede meter preso, pero hay otros que nunca van a ser ni investigados. Y eso sí es malo. Porque ese es el único enemigo que tiene este proceso. Cuando la gente diga, no me entretengan más, buscándome una parte y dejándome libre a los otros, porque fulano de tal tiene esto, tiene una empresa con capital suscrito y pagado $140 millones, pero recibe tantos millones él y tanto su esposa. Lo que reciben entre los dos equivalen al capital suscrito y pagado de una empresa que además reporta que no gana, o que usted es parte de una empresa que está en una controversia donde hubo corrupción. Nadie le ha dicho que usted es corrupto, pero si investigamos las otras, ¿por qué la suya no? ¿Por qué lo de las otras se sabe y por qué lo de la suya no? A lo mejor son gente de lo más serio del mundo, pero todavía ustedes ven que tenemos islas donde no llegan las cosas. Por suerte hemos llegado a la de los militares, a lo de los policías y a lo de ciertos funcionarios cercanos. Pero al jefe de esos funcionarios todavía no le llega nada. Que uno dice, bueno, pero fulano debió saber, pero no le llega. Yo no sé si es que se pone un jabón especial que las cosas le rebalan. Y algunos sectores de la parte arriba de la sociedad que tampoco le llegan. O sea, ese jabón que queda también hay que lavarlo. Para que si son honorables, se reafirme su honorabilidad. Pero si no lo son, súmeseme al grupo, súbamelo en la camiona, ¿verdad? Para que nos sentamos bien y no nos sentamos mal, con que nuestro dinero, porque está bien, ya no se lo roban los militares, pero se lo lleva a otro, él no tiene ninguna gracia, no le queda bonito. Así es que saludamos esto, lo apoyamos, pero también vamos a reclamar que sea lo más redondito posible. Adelante, Miguel Torres. Sí, como no, muchas gracias, Atahualpa, de en este martes 23. Oye, ayer otra vez los cañeros volvieron alrededor. No llegaron porque un cordón policial impidió que los cañeros fueran hasta el Palacio Nacional para tratar de recordarle al presidente de la República que hay más de 5.000 cañeros todavía que están pendientes de pensión, de jubilación.
Ustedes saben que Luis Abinader se sensibilizó, como muchos de nosotros, cuando vimos unas imágenes de gente ya de 80, 70 años tirados por el suelo, heridos, que el gobierno pasado no manejó adecuadamente. Naturalmente que hay que decir que el área todo el perímetro del Palacio Nacional encierra mucha seguridad para las personas que están encargadas de vigilar, ¿no?, todo lo que es el entorno del Palacio, que es la sede del presidente de la República. Pero en esta ocasión no llegaron hasta allí, solo se quedaron ahí bajo el sol de la avenida Máximo Gómez en la capital dominicana, un ingrediente nuevo, aparte del reclamo de las pensiones de los cañeros, que han hecho un gran trabajo. Ramón Marco Aristi, en la famosa obra Over, retrata la realidad, la barbaridad con que los cañeros pues pudieron subsistir en uno de los trabajos más rústicos, más difíciles, que es el corte de la caña. Entonces, ahora se adhiere un reclamo que es el que se opone a la deportación de las mujeres inmigrantes haitianas embarazadas, por considerar que la práctica violadora es violadora de los derechos humanos y el reglamento. Pero ahí está la distorsión. ¿Qué tiene que ver esa pureza, ese reclamo con el reclamo legítimo de las pensiones y de los derechos adquiridos? Buena observación esa. ¿Por qué no hablan, se adhieren, se inscriben dentro de un grupo de gente que está a favor de que la República Dominicana siga cargando con las mujeres embarazadas, desvinculando de esta responsabilidad el sistema de salud de Haití? Bueno, pues nos anima, ya concluyendo, el que no pasó a mayores, el que ojalá no podamos volver a ver a estos señores con todos los derechos del mundo en una sociedad que nos niega el derecho a la reivindicación, a una pensión digna, a una salud, al derecho a la salud en la República Dominicana, que está negada, porque resulta que el dinero que puede sustentar una salud con accesibilidad a un sistema justo, se lo han llevado entre los bolsillos un grupo de políticos y ahora los militares. Así que vamos a estar atentos a ver qué va a pasar y si Luis Abinader, que tiene muchos compromisos en agenda, pueda cumplir con esta demanda de los cañeros que otra vez volvieron a protestar ayer lunes cerca del Palacio Nacional. Adelante, Danilo Basilio. Sí, eso que plantea Miguel. Miguel, no hay ninguna pensión digna. Son 3,000, 4,000 y 5,000 pesos mensuales. ¿Qué esos viejitos están reclamando? Después que dejaron su vida en los cañaverales. Eso no hay que estar haciendo tantas reuniones, ni estar tocando tantas puertas. Eso les corresponde. Eso no hay que sensibilizarse ni nada de eso. Es solamente aplicar la bendita ley que nosotros tenemos como marco para vivir en una sociedad. Eso está bien hecho, señor. El Estado está muy bien definido. Cuando las cosas se distorsionan es porque la institucionalidad no funciona y los hombres sustituyen a las instituciones. El presidente no tiene que preguntar, muchachos, ¿y de dónde tú sacaste ese dinero para tú comprar ese apartamento tan caro? No, existen mecanismos, existen órganos de investigación y de inteligencia que deben informarle a quien le toque darle la información de lo que está ocurriendo con fulano o con mengano que está trabajando en el Estado manejando fondos públicos. Todo eso está definido en el Estado y eso la Constitución lo contiene todo. Lo que pasa es que hay que seguir socorriendo a Randy cuando dice, ¿y para qué tenemos el marco legal si no lo vamos a cumplir? El presidente jura respetar y hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República en primer término. Pero ni eso lo exigimos, porque nosotros mismos no estamos habilitados como sociedad para entender cuáles son nuestros derechos y cuáles son los deberes de los que administran los fondos públicos.
Esta sociedad, por falta de educación, no ha llegado a ese nivel todavía. Y tenemos las leyes, como dice Atahualpa, leyes por pipa, leyes para todo, pero nadie la cumple, ni nadie exige que se cumpla. Bueno, miren, el ministro de Salud Pública ha dado una información que debe servirnos desde el punto de vista optimista de incentivo. Ayer el ministro Daniel Rivera señalaba que faltaban 425,000 personas, principalmente para completar la población meta, la población adulto meta, que es de un 70% de vacunados con el esquema completo de las 2 dosis. Y señalaba que ya se ha logrado la recuperación cercano a un 85% de aquellos que se inocularon por primera vez. O sea, de cada 100 personas que se pusieron la primera dosis, 85% le han dado seguimiento al proceso y ya tienen la segunda dosis. Estos 425,000 cortados al día de ayer, si la población hace un pequeño esfuerzo, podemos lograr que en lo que resta de este mes de noviembre alcancemos ese 70% que es el objetivo primero, y luego seguir de ahí con el aumento vegetativo de la vacunación en el país hasta completar por lo menos el 90%. Decía el ministro Daniel Rivera ayer que el Distrito Nacional, por ejemplo, va a cerca del 80% de vacunados, a pesar de que se ve en ausencia de personas en los puntos de vacunación. Ese número, los dominicanos debemos trazarlo como meta, como objetivo, para que al final de este mes de noviembre podamos alcanzar esa población meta adulta de un 70% vacunado con el esquema completo. Tendremos un diciembre más tranquilo, más holgado, seguir exigiendo la tarjeta de vacunación para evitar cierre de negocios. Fíjense lo que está pasando en Europa. Y ya ayer hablábamos de los casos creo que de Austria, fue que lo mencionaron ustedes, ¿verdad? Sí. Donde se está cerrando el país otra vez. Alemania está pensando cerrar también por esta quinta o sexta ola que les está llegando a ellos, en un momento de un clima que se dice que es favorable a la preservación del virus, de la COVID-19. Aunque aquí hubo un científico que dijo que el virus aquí no iba a hacer nada porque el calor de la Tártara y del trópico no le eran favorables, y vea cómo vamos. Aunque somos de los países que mejor hemos estado y tenemos una tasa de letalidad muy por debajo del promedio, fíjense cómo hemos tenido que tomar medidas para contrarrestar la expansión del virus de la COVID-19. Entonces, hagamos este último esfuerzo, o sea, este próximo esfuerzo. Vamos a conseguir antes de diciembre completar el 70% de la población adulta y seguir vacunándonos. Ya está harto demostrado que todos los cuentos y todas las teorías de los chips y de las localizaciones y de las muertes, ahora hay una nueva campaña de que todo el que se muere por un problema cardíaco es un asunto de la vacunación, cosa tan ilógica como los argumentos que esgrimieron al principio. Y hemos visto cómo gente que se convirtió en estandartes de la antivacuna terminaron muertos. Y la familia diciendo, ay, si se hubiese vacunado, ay, si hubiese hecho caso. Comenzando con activistas internacionales y terminando con amigos nuestros aquí, que decían que no, que la vacuna no, que eso no iba a ser, que eso no.
me voy a sumar a ese borreguismo. Terminaron en una fosa 7x4x3 de ancho. Entonces, hagamos este esfuerzo. Vamos a trazar esta meta, como dijo el doctor Rivera, y tengamos unas Navidades y un año nuevo mucho más tranquilo y más felices y con una apertura mucho más beneficiosa para todos los dominicanos. 425,000. Vacunamos 80,000 personas en una semana diario en todo el país y ya tendríamos esa meta o ese objetivo cumplido. Ojalá que podamos lograr eso. Y yo creo que no es tan difícil que hagamos un último esfuerzo. Y si hay que salir a vacunar casa por casa, salir a vacunar casa por casa. Pero exacto, donde está la decisión y el elemento de presión es limitar la circulación de las personas que no se han vacunado. Usted no puede entrar a un banco, usted no puede entrar a un supermercado, usted no puede ir a un gimnasio, usted no puede ir a un estadio, usted no puede ir a una ferretería, usted no puede entrar a una farmacia. Quédese en su casa. Así es. La gente, Randy, Miguel y Danilo, el sector empresarial, incluyendo la pequeña y la mediana empresa, porque aquí creemos que las cosas nada más hay que hacerlas en grandes ferreterías o en grandes supermercados. No, no, no. Los que más se perjudican con los cierres son los medianos y los pequeños. Claro. Porque fíjense, cuando el país se cerró, los supermercados grandes quedaron abiertos todos. Hicieron todos. Vendieron más. No, óyeme, vendieron más, debieron darle una contribución al Estado para comprar vacunas, porque las ganancias tanto del sector de grandes cadenas de supermercados como el sector farmacéutico fueron los grandes beneficiarios del inicio de la pandemia y todavía lo son. Entonces el comerciante medio debe también exigir la tarjeta de vacunación para que entre a su negocio. Que se va a ir al otro lado. Embuste. Se podrá ir ese día con 2 o 3 malas palabras, pero finalmente cuando el otro tome la misma decisión y el otro tome la misma decisión, va a tener que ir a vacunarse. Y eso le favorece a usted como comerciante medio, como comerciante pequeño. O sea que no son solo los grandes. Los grandes permanecen abiertos porque establecen políticas que garantizan que salud pública los deje abiertos. A usted es que no le conviene que se cierre el país, y menos en una temporada que usted está esperando recuperar algo de lo que el año pasado usted no pudo generar como riquezas. Así es. Mira, Atahualpa, en otro tema, solo agregarle a ese que dice el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que se está vacunando casa por casa. Que ha habido un programa en ese sentido. Lo que pasa es que ese programa es lento, porque imagínate tú, en lo que un grupo de vacunadores pasa de una casa a la otra y va a la otra, no, que aquí vacunaron, que la que no vacunaron más allá. El proceso es más lento que tener gente ahí sentado ya dispuesto a vacunarse. Pero parece ser que lo que debe hacerse es aumentar el número de los que vacunan casa por casa, porque realmente es un proceso muchísimo más lento. Por otro lado, el otro tema al que me refiero es que en la discusión del Código Penal, cada día entra como un componente nuevo que lo retrasa o por lo menos genera una controversia o un motivo para comentar y analizar. Y es el caso, a propósito de los militares, del caso de los militares, es que ha habido intención de agregar, de hacer que en el Código Penal existan de nuevo los tribunales militares. ¡Ay, sí! Pero ven acá, vamos a saltar para atrás. Lo peor del caso, para que ustedes vean, el primero que propuso eso de los militares, de los tribunales militares, fue el actual ministro de las Fuerzas Armadas. Oiga bien. Pero déjame que volvamos atrás. Randy, vamos a dejar ese tema porque yo creo que hay que, como dice ese insigne filósofo y desarrollista de Pueblo Nuevo, don Danilo Basilio y Jorge, hay que degallarlo. Hay que degallarlo. Que hay que analizar el tema con filólogos bien eruditos. Así es que
Venimos en un momentito. Vengo de allá para acá. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Óyeme, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias
sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. No se pierdan en el Café con Leche la conversación que vamos a tener refrescante con Rafaelito Mirabal. Vamos a hablar de eso, es como un bálsamo, ¿verdad, Randy? Oh, pero ven acá, ese es otro aroma. Así Nada, mismo. mira, cuando nos íbamos al contacto de nuestros auspiciadores, para terminar este tema pronto y hablar con Rafaelito Mirabal, él decíamos que se está introduciendo de nuevo la discusión, la posibilidad de volver a los tribunales militares. Los militares tenían su propio proceso de juzgarse ellos mismos, ¿verdad? Por cosas que ocurrían a militares. El que propuso recientemente que volvieran los tribunales militares, cuando empezó a discutirse que habría un nuevo código penal o modificaciones al código penal, fue justamente el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que ya había ocupado ese cargo cuando Hipólito Mejía era presidente de la República. Luego él fue retirado y pasó a ser la seguridad del expresidente Hipólito Mejía. Ellos creo que son ambos de Gurabo, de aquí de Santiago. Parece que hay una conexión entre ellos. Pero bueno, cuando inició su gobierno, el actual presidente fue nombrado, algunos consideran que era como una especie de cuota a Hipólito, o Hipólito lo sugirió, o ese partido, lo que sea. Eso ya no viene al caso, ¿verdad? Y fue colocado como ministro de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Luis Abinader, usted podrá estar de acuerdo o no con él, pero tiene un perfil de una serie de cambios y de avances en la sociedad. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Algunos sí se han conseguido, sobre todo, lo dejar en libertad al Ministerio Público de que actúe con arreglo a la ley y a lo que la ley le asigna al Ministerio Público como persecutor de quienes violen las leyes de la República Dominicana y se han puesto ante la justicia. Pues resulta que en esa discusión de modificación al Código Penal surge esta idea de nuevo. ¿Qué ocurre? El legislador José Horacio Rodríguez, de Alianza País, que es, al parecer, por lo que su desempeño hasta ahora, es un buen legislador, muy claro y muy centrado en lo que debe ser, es el que más se opone, porque no es lo mismo, no se puede confundir que los militares y la policía no es militar, pero los militares, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, que ahora tienen otros nombres, tienen mecanismos disciplinarios. Un oficial le falta a otro oficial o un subalterno oficial, eso tiene una reprimenda dentro de la disciplina de esos cuerpos, que consisten en distintas cosas. A los cadetes, cuando no hacen las cosas como deben ser, le prohíben
la salida de fines de semana para ir a sus pueblos, porque la mayoría son de lugares fuera de la capital, de la Academia Militar Batalla de las Carreras, y así por el estilo. Y el guardia que se durmió cuando tenía que cumplir con la vigilancia, hay una reprimenda. Pero eso son cosas disciplinarias, normativas. Ahora, que se vieron involucrados en violaciones a las leyes y a las leyes penales, o sea, que participaron, que mataron a uno, participaron de un robo, son parte de un entramado para defraudar al Estado. Cualquier violación a las leyes penales no puede juzgar un tribunal militar porque él sea militar, porque es que él no violó una ley militar, él violó una ley del país, una normativa nacional. Por lo tanto, su lugar para ser dilucidada la responsabilidad que pueda tener o no y en qué grado la tiene, son los tribunales ordinarios, porque él tuvo una violación ordinaria a leyes ordinarias. No fue una falta disciplinaria que le faltó a un superior o que no cumplió debidamente con los procesos o la ordinariedad del accionar de los militares. Eso debe quedar claro. Y el señor ministro de las Fuerzas Armadas, que por favor ponga su reloj al día. Que esa etapa, por suerte, ya pasó en la vida de la República Dominicana, donde los mismos guardias, ellos se jugaban en los policías como si fuera un órgano aparte de la organización del Estado. Ellos tienen una función, pero son iguales ante las leyes de la República Dominicana. Tú sabes que tenemos la costumbre aquí de hacer leyes y dejar ventanas, porque escuché a un legislador decir que lo que se busca es que los casos menores sean conocidos en tribunales militares. Esa es la ventana. Luego vendría la controversia de qué son casos menores y casos mayores, o qué corresponde a la justicia ordinaria o a la justicia militar, porque de eso es lo que se trata. Siempre no hacemos las cosas claras, radicales. Este lapicero es negro y es negro. No, hay que buscarle un tonito gris para que a la hora de ver parece negro o no, pero parece gris. Entonces lo que se está hablando es de que podría incluirse la denominación menor de casos para ser juzgados en tribunales militares. No, señor. Todo lo que tenga orden penal va a la justicia ordinaria, por muy general o teniente general o mayor general que usted sea, o cabo o raso. Exacto. Entonces, dejémonos de estar buscando bajaderos, como decía Eduardo Estrella. Decía porque ya como presidente del Senado ya él no dice que le busquemos un bajadero a la cosa. Ya él mantiene que hay que buscarle solución. En el caso de esta intención del ministro de las Fuerzas Armadas, que yo no sé, como dice Randy, estará anclado todavía en aquella formación de la Guardia Vieja, y que había que, inclusive ahora, que había que juzgar a los militares y a los policías en tribunales militares y policíacos. Que existe la queja, oigan para que ustedes vean hasta dónde esto no debe ser incluido. Existe la queja de que a policías y a militares que los mandan a cumplir penas que son dictadas por la justicia ordinaria a recintos carcelarios que pertenecen a sus instituciones, generalmente lo que hacen es estar paseando en el patio, porque tienen todo su entorno y conocen a todo el mundo ahí. Entonces, no es verdad que van a tener la rigurosidad de una prisión como debe ser. Si lo envían, bueno, hay una cárcel que es famosa, creo que en la capital, que envían a todos los militares ahí cuando tienen problemas y no cumplen. O sea, no hay rigurosidad en eso, porque si está dentro de sus compañeros de armas, en un ambiente que conocen bien, a un general le van a aplicar el régimen penitenciario. No. Atahualpa, peor, Atahualpa. No existen cárceles militares. ¿Alguien ha visto una cárcel militar? Eso no existe. Yo conozco el caso de un coronel que lo condenaron. ¿Y a dónde lo mandaron? A una oficina en la sede de la Secretaría de las Fuerzas Armadas.
Él lo tenía en una oficina, porque además no existe en la casa militar. Sí, hay una que está en la capital, pero no recuerdo. Está dentro de un recinto militar, pero no recuerdo. Si hay una, pero además ellos no entran a ninguna celda. Lo mandan a una zona, como tú dices. Ellos están ahí. Dice que fulano está preso, pero yo lo veo allí fumando en el patio con fulano de tal. Los tribunales militares niegan el derecho a un recurso efectivo y a la verdad de las víctimas y de sus familiares, y constituye parte del Estado una transgresión a su obligación de investigar, castigar y reparar los graves daños a los derechos humanos, así de sencillo. Miren, señores, para despedir a Mañana Boreal y venir a conversar con Rafaelito Mirabal y bajar un poco esta tensión de estos temas tan álgidos, quiero recordarles que hasta mañana, que estaremos a 24, Seconsa tiene el Blue Mon, la super oferta Blue. Usted se encuentra ahí con televisores de 32 pulgadas apenas a 12,874 pesos, con ITEVIS incluido. Hay ofertas en todas las marcas que representa Seconsa y de las marcas propias. Usted recibe ahorros desde un 35% a un 20%, un 15% en cualquier artículo que usted va, por supuesto que estén dentro de los especiales de este Blue Mon o super oferta Blue que tiene durante todo este mes hasta mañana, Seconsa en sus tiendas principales de Santo Domingo y Santiago, igual también en todas sus sucursales a nivel nacional. Así es que aproveche el día de hoy y el de mañana para que se llegue a Seconsa y adquiera de verdad artículos con precios especiales. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.